En el episodio anterior, el escenario del dólar era similar, pero estábamos en un escenario donde el dólar, el DXY, a nivel global, estaba alrededor de 98 puntos. El peso chileno estaba en 880 pesos, en mínimos de varios meses. El peso colombiano alrededor de 3.600 pesos. Y con un conflicto en Medio Oriente donde no existía todavía claridad, pero estamos en una tregua donde el conflicto se centraba en la apertura o el cierre del estrecho de Hormuz, con la consecuencia que esto tiene en la cadena de suministro, sobre todo en los commodities que afectan ligados a la energía. En este sentido, después de un mes, ¿no? Podemos ver un escenario completamente distinto. El día el TXD superó el día de ayer los 100 puntos. El peso chileno lo vimos llegar a 920. Estamos hablando de 30 pesos de diferencia solamente en un mes. En el caso del peso colombiano, el escenario es distinto, particularmente porque dependen en gran medida los flujos del petróleo, ¿no? Y también tenemos el escenario de primera vuelta que dio una leve ventaja sorpresiva hacia el sector más pro mercado y bueno, estamos en medio de anticipando una segunda vuelta que probablemente va a tener un efecto positivo en la tendencia estructural que viene teniendo el peso colombiano, a diferencia del peso chileno, que es una de las de las 5 principales monedas latinoamericanas. Viendo ese escenario, hoy día el conflicto en Medio Oriente es sin duda el principal driver del movimiento de los mercados en general y el mercado de las divisas. Hoy día estamos muy lejos de terminar, incluso un fin de semana tuvimos una escalada importante y eso ha hecho que los mercados financieros estén medio nerviosos en estos últimos días. Y si a eso le sumamos que los datos de empleo la semana pasada fueron sorpresivos, casi el doble de los empleos no agrícolas que se esperaban para el mes de mayo. Y básicamente, ¿en qué se traduce todo esto? Es que a raíz de todo este escenario donde vemos un WTI consecutivamente sobre los $90 y además del resto de los commodities que están ligados a la energía, vemos que existe un peligro latente, ¿no? Que ya estamos viendo que se traspasa a la economía real con los últimos datos de IPC, tanto en Estados Unidos como en Chile, que están cambiando radicalmente las expectativas del mercado con respecto al futuro de las decisiones de tasa de interés, ya sea en la región, pero por sobre todo en Estados Unidos, que como dato importante, o sea, hace un mes las expectativas de ajuste de tasa de interés todavía habían esperanzas, muy tirado para el último semestre del año, que se ajustaran mínimamente 25 puntos base en las tasas de interés. Por primera vez podemos ver que según las expectativas de FedWatch y de la mayoría de los analistas, la balanza se empieza a igualar. Incluso casi 50-50, se podría decir que podría haber una intervención hacia alza de tasas a final de este año. Y básicamente, ¿de qué va a depender? Bueno, de las próximas semanas. A la sección más importante, al bloque más importante de este episodio de hoy, invitando a Dani Soto, que es nuestro invitado de hoy. Dani, un conocido de mucho tiempo. ¿Quién es Dani? Voy a sacar mi torpeo acá porque Dani tiene una bibliografía muy extensa, así que la voy a resumir. Hoy día Dani es VP de deuda privada de Sur Investment, portafolio manager coportafolio manager, ¿no? En Perú, Sur Investment también. Exacto. Lidera y estructura los fondos de crédito privado. Sí. Y además, antes de eso, estuvo en Ameris Capital, ¿no? Sí. Administrando, si no me equivoco, 13 fondos de inversión, ¿no? Sí. De deuda privada. De deuda privada también. De deuda privada. ¿Cuánto maneja? Alrededor de 350 millones de dólares, ¿no? Bajo administración, sí. Con clientes institucionales, de seguros, banca privada, AFP incluso, ¿no? Así que, bueno, y desde el punto de vista formativo, Dani, ingeniero comercial, estudió máster en dirección financiera en la Adolfo Ibáñez, sí. ¿No? Corrígeme. Sí.
algo. Y también en NYC, ¿no? En Nueva York, NYU, perdona. Y ahí tuviste también dirección financiera, investment. Master Global Finance. Master Global Finance. Bueno, fue vocero mucho tiempo de CNN, en el espacio económico, Sí. si no me equivoco, y en Bloomberg también, ¿no? Visión de cómo se están comportando los mercados, cuáles son los principales factores. Me gustaría que me comentaras cuál es tu visión de este escenario con respecto a los mercados y con respecto al dólar particularmente. Perfecto, sí. Con respecto al dólar en Chile, yo creo que aquí la historia, antes del año 2019, la historia era bien fácil. O sea, como miraba el precio del cobre, todos los modelos finalmente siempre tienen un error. ¿Okay? Y siempre te dicen, mira, ¿sabes que el dólar debería estar en tal precio o un cierto error? Y ese error antes del 2019 era un error chiquitito. Después del 2019, o sea, después del estallido social y después, bueno, vino pandemia, pero también nosotros tuvimos un proceso político bien denso en Chile, ese error se empezó a agrandar, ¿ok? Entonces, las variables que nosotros siempre ocupábamos para mirar el precio del dólar, es decir, el cobre, el precio del petróleo, tal vez algunas otras monedas emergentes, ya no explicaban finalmente el precio de una moneda contra el dólar. Perfecto. ¿Qué es lo que lo explicaba? Lo explicaba este error, y este error nosotros le pusimos para riesgo político. ¿Riesgo beta también se llama o técnicamente está mal llamado eso? No, riesgo beta podríamos decir que es como riesgo de mercado. El riesgo del mercado. Estuvimos conviviendo con ese riesgo político durante harto tiempo. O sea, ese error se mantuvo en la ecuación hasta hace 18, 24 meses. Yo diría 18 meses. Y hoy día podríamos decir que volvimos a la normalidad en el sentido de que ese error bajó. Es decir, hoy día volvimos a acoplarnos al mundo. Hoy día somos capaces de mirar variables que miramos antes del 2019 y poder decir, ok, el dólar debería estar acá o debería estar allá. ¿Ok? Y cerramos un ciclo, yo te diría, de riesgo político en Chile que se percibía como muy alto. Eso también se veía en otros instrumentos, en los CDS, y no voy a dar la lata, pero hay instrumentos en el mercado que tú puedes mirar para ver cómo finalmente los inversionistas están percibiendo el riesgo de un país. Son instrumentos financieros que se llaman Credit Default Swap. Los Credit Default Swap. Y las primas por riesgos también que Primas por riesgo también puede hacer esos cálculos, exactamente. ¿Okay? Entonces, hoy día volvemos a mirar afuera. ¿Ok? Ok, miremos afuera. Si yo me teletransportara del 2019 al año 2026, lo primero que haría, miraría el precio del cobre. Exacto. Que está, digamos, un precio altísimo. Altísimo. Niveles históricos, niveles sobre $6. Con la inteligencia artificial. O sea, acá se requiere una cantidad de cable impresionante para todo el tema de la energía renovable, electromovilidad, etcétera. O sea, el storytelling para decir que el cobre está alto y se debería mantener alto está ahí. Bueno, las proyecciones de los principales bancos de inversión son muy optimistas, sobre incluso $7. Creo que Goldman Sachs al otro día leía que podía llegar a estar el dólar, el cobre. El cobre, si no me equivoco, Goldman sacó un estudio del año 2023, estar sobre $6 nuevos, y todos decían, nuestra realidad en este sentido, ¿qué está ahí? ¿Ok? Sin embargo, estamos conviviendo con algo que el 2019, algún tipo de sinopsis tuvimos, pero no lo teníamos tan fuerte, que es un demo geopolítico afuera, particularmente desde Estados Unidos, que antes no se veía. O sea, hoy día es mucho más aleatorio, es mucho más complicado poder predecir cuál va a ser la política internacional de Estados Unidos. Más impredecible. Y eso se ha exacerbado hoy día con la posición política que tiene Estados Unidos, ¿no? Con un Trump, con las redes sociales también, que hoy día un tweet mueve todo, los algoritmos reaccionan, los mercados se mueven. Exactamente, y acá el tema es que si nos quedáramos con ese dólar, o sea, con ese cobre sobre $6, si en Chile volviéramos a tener una producción minera un poco más robusta, que ese otro tema, hoy día lo que nosotros, si tú tomas por esa volatilidad que te está generando el tema de la guerra de Irán y que impacta el precio del petróleo y nuevamente nos impacta en un dólar un poco más alto, nos vamos a tener que acostumbrar algún tiempo, sin perjuicio que yo creo que debiera tender ese riesgo geopolítico a disminuir. Pero no es disminuir de sopetón, eso es lo que yo Bueno, y cada vez, entre más se alarga el conflicto, más daño le hace a las cadenas de suministro, más
más afecta la inflación y bueno, ya lo estamos viendo traducido en los indicadores, en los precios, en la benzina, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que te está diciendo que es lo que va a hacer la Fed. O sea, la Fed te está diciendo aquí, oye, tal vez vaya a subir esa de interés a final de año. Exacto. Eso te hace que, o sea, en términos simples, de que haya menos dólares en el sistema y que finalmente el dólar a nivel internacional se aprecie. Y está a punto está con una especie de QE, un mini QE, ¿qué más? Eso implica, perdona, para los que no saben, inyectar mayor liquidez al mercado, ¿no? Exacto. Y eso hace también generar presiones bajistas en el dólar. Yo diría personalmente que estamos en un punto de inflexión. ¿Ah? Mi visión, escribiendo el newsletter semanal de mercado del dólar, pero ya estoy llegando a un punto de indecisión que estructuralmente el dólar debiese tender a caer, no solo por el conflicto geopolítico, sino por la cantidad de dólares que está emitiendo Estados Unidos producto de la deuda, del exceso de deuda, ¿no? Y tienen que financiar y recomprar esa deuda y para eso se requiere imprimir. Y también en el ánimo que se ve en algunas AFP de invertir más en activos chilenos. En activos chilenos. Eso no se veía. Ok. O sea, hace 4 años atrás era todo afuera. O sea, plata que me sobre, plata que invertir afuera. No hay ningún... O sea, olvídate de que voy a invertir en Chile. Hoy día esa tendencia cambió. Sin ir más lejos, muchas empresas en Chile tenían un sistema que se llamaba Pershing, que es un sistema en donde yo como individuo tomo mi plata, la agarro e invierto afuera. En Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos y mantengo la custodia en Estados Unidos. Y esa cuestión fue un boom durante, digamos, justo después del estallido social, en medio de la pandemia. Hubo un éxodo tremendo de dólares. Muchísimo. La banca empezó a ofrecer cuentas en dólares por todos lados, ¿no? Exactamente. El mantra hoy en día no es que esa plata vaya a volver, pero sí la plata que vaya sobrando o que los nuevos excedentes. Si está bien decir que vaya sobrando, pero los nuevos excedentes que vayan a tener las empresas, que vayan a tener los family office, que vayan a tener la FP, etcétera, deberían invertirse más en activos chilenos. Ojo, que va a empezar también, yo creo, un apetito por activos inmobiliarios que viene estancado, o sea, todo el rato, ¿no? Viene de un periodo bastante negro. A todo nivel. A todo nivel, sí. Por las altas tasas, porque no había... restricción de crédito. Exactamente. O sea, yo también creo, ese yo creo que es el activo que más, o sea, ya no está, digamos, en los niveles que tuve hace 18, 24 meses atrás. Todavía no ha despegado de manera fuerte, pero yo creo que va a despegar. Ya es más demanda por renta variable, o sea, no por nada. O sea, tuvo un rally súper bueno últimamente, durante este año correctivo, pero sí hubo mucha demanda por acciones chilenas. Hay demanda por renta fija y también hay demanda por deuda privada. Eso también nosotros lo estamos viendo. Están saliendo nuevos fondos de deuda privada, no solamente nosotros en Sura, que sacamos uno hace poco, fondos de deuda privada, porque se ve demanda finalmente por este tipo de activos. Oye, cuéntame, a ver, para los que... Para nosotros es bien familiar hablar, estamos inmersos en el mercado de deuda privada, entendemos cómo funciona, pero para la mayoría de las personas están acostumbradas, incluso yo hablo todos los días con CFO, con dueños de empresas, etcétera, emprendedores, y la deuda privada no es un instrumento tan conocido. Pásame plata, yo te paso un pagaré. Esto no es un pagaré, es un bono, que es más complicado que un pagaré. Distintos bullets, design. Exactamente, pero básicamente es la obligación de que te voy a pagar esta plata de vuelta con un cierto interés en el tiempo. ¿Ok? El acceso a ese mercado de la bolsa de comercio lo tiene el 1% de las empresas en Chile. El 1%. Wow. ¿Ok? O sea, prácticamente nadie. ¿Por qué? ¿Y a qué se debe eso? Porque tienes que tener un tamaño enorme. Tienes que, para poder emitir un bono, necesitas pagar un banco colocador, necesitas pagar una clasificadora de riesgo, necesitas hacer todos los trámites que no son pocos en el regulador, necesitas tener un gobierno corporativo de primer nivel, etcétera, etcétera. Para que el día de mañana te compres la deuda. Exactamente. Y tenga una calificación de riesgo y estar dentro de un mercado regulado, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con el otro 99% de las empresas? Necesitan otro tipo de instituciones que le presten plata. Mercado secundario. Y este mercado que le presta plata, finalmente, que no es público, porque finalmente las transacciones yo no las puedo ver en una pantalla y ver a cuánto están comprando la deuda de Copex, NRC, etcétera, sino que no hay información, es el mercado privado. O sea, básicamente, ¿y quién tiene el monopolio del mercado privado de deuda en Chile? Los bancos. ¿Okay? Y ahí es donde se ve una oportunidad.
¿Por qué? Porque uno dice, ustedes como también vieron una oportunidad con Global, Exacto. es decir, que vieron también, oye, ¿sabes que hay ciertos sectores en Chile que cobran caro por hacer transferencia? Hoy día con la tecnología esto se puede hacer más barato y mejor. Absolutamente. En la deuda privada aparecieron los fondos que dicen, oye, te puedo hacer un crédito a ti, empresa, de manera mucho más rápida y mucho más personalizada, compadre. Y ese es el mundo de la deuda privada y ahí es donde entran los fondos. Los fondos entran a competir a la banca por hacer estructuras de deuda más complejas, más personalizadas y también más ágiles. O sea, sin ir más lejos, un ejemplo. Meta, que es la empresa, la dueña de Facebook, armó un data center enorme hace poco. Necesitó 70.000 millones de dólares para poder hacerlo. 70 billones. ¿Okay? ¿De dónde sacó esa plata? Lo normal, una empresa cuando necesita 70 billones va al mercado público, emite un bono. ¿Ok? No lo hizo a través del mercado público, lo hizo a través del mercado privado. ¿Por qué lo hizo otra vez? Porque es más rápido. Necesitan hacer el data center ahora. Perfecto. Para poder entrenar su modelo ahora. Y esa agilidad te la da la deuda privada. Y esa agilidad que te da la deuda privada, ¿existe ahí un trade-off por la tasa que te van a hacer para pagar un poquito más caro o no tiene, o existen más variables que influencian la prima o el... Pueden haber muchos casos. Yo lo que más he visto es básicamente de que hay muchos tipos de financiamiento que, independiente que la tasa sea relativamente alta, en la banca no hay. O sea, no, el banco dice, me da lo mismo la tasa. Okay, simplemente no hay. No hay. Acá no hay opción para prestarte porque es muy complicado lo que me estás ofreciendo. Hay que hacer demasiados contratos, hay que hacer demasiado análisis, hay que juntar demasiadas puntas. No tengo ganas de estructurar algo tan complejo. Mi negocio es pan con mantequilla. Perfecto. Entonces, es ahí donde tú dices, yo como fondo me voy a complicar, voy a hacer la pilla, pero te voy a cobrar. Perfecto, buenísimo. Y ahí cuéntanos dónde entran ustedes. Hoy día, ¿en qué tipo de empresas se están ofreciéndole al mercado? Sí, perfecto. ¿Cómo está compuesto tu portafolio de deuda? Sí. En Chile, los portafolios de deuda privada, yo te diría que están compuestos básicamente como de 3 grandes mundos. ¿Okay? El primer mundo es el mundo de las facturas, ¿okay? Que es un mundo en Chile que es tremendamente fácil de hacer porque es un mundo electrónico cerrado de punta a punta. O sea, se emite la factura de forma electrónica, el Servicio de Impuestos Internos finalmente la custodia, la puedes custodiar también a través de otros custodios, puedes hacer transferencias y sesiones electrónicas y se paga también de manera electrónica. Entonces, tú puedes hacer una trazabilidad de un documento, de una factura, de punta a punta, de manera electrónica, con toda la tecnología que quieras, y puedes crear un fondo con miles y miles y miles de facturas, aplicando Big Data o sistemas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Por lo tanto, hay un mundo que es el mundo de las facturas, que es un mundo de capital de trabajo que ayuda a las empresas a tener liquidez para poder funcionar. Por ejemplo, una empresa va y le vende no sé, a Cencosud todos los vidrios de un supermercado. Y Cencosud dice, ok, acá está la factura, pero te la pago en 3 meses. ¿Qué hace esa empresa en 3 meses? Necesita la plata ahora. Necesita la plata ahora para ir a pagar. Va, vende esa factura le va a pagar 100 en 3 meses, la vende a 90. Nosotros como fondo nos quedamos con esa factura. Perfecto. Porque la compramos en 90 y se la cobramos a 100 a Cencosud en 3 meses más. Perfecto. Entonces nos ganamos ese delta de 10. ¿Ok? Entonces, eso es harto. No es tan alto. No, es que le está yendo bien a Sur Investment. Pero, ok, pues es a modo de ejemplificación, ¿no? Ese es un mundo, factura. Y después el otro mundo tú tienes el mundo puro duro de direct lending, como le dicen en Estados Unidos, pero es prestar directamente a empresas con garantías inmobiliarias, avales personales de los dueños. Perdona, Dani, que te interrumpa. Sí, claro. Ahí prestarle a instituciones que tienen un modelo de préstamo también Esa es la tercera. esa es la tercera vertical. La segunda es la directa. La segunda es la directa. Ellos necesitan la Meta. Listo, exactamente. Meta. Para construir su data center. Exactamente. Okay. Una cadena de, no tengo idea, de ferreterías, etcétera. ¿Okay? Que no tienen acceso al mercado público, pero necesitan hacer un financiamiento estructurado enorme, etcétera, etcétera. Y la tercera es lo que tú estabas diciendo, que es como el banco de segundo piso. Es decir, una financiera que le presta plata a gente que se quiere comprar auto. Por ejemplo, crédito automotrices, y tú vas
y le prestas a esa financiera con colateral de los créditos automotores. Esos son como los 3 grandes mundos. Perfecto. Y dentro de estos 3 grandes mundos, ¿dónde se concentra tu portafolio? ¿En qué industria? ¿En qué sectores? ¿Dónde están viendo Hoy la día- oportunidad? ¿O cuál es la necesidad de estos sectores que están yendo a buscar deuda privada? Sí. Estamos tremendamente diversificados Importante. y como entiendo que hoy día necesitáis una respuesta así como más incisiva, lo que se está viendo hoy día, que no se veía antes en la deuda privada, y que yo lo he hablado también con otras personas que se dedican también a deuda privada, es el mundo de la minería. Y eso es una súper buena indicador o síntoma, como queráis decirlo. ¿Por qué? Porque por lo general la minería no se financia con fondos de deuda privada, pero lo que estamos viendo es que hay tanta actividad en el mundo minero en este momento que los mandantes, que son empresas enormes, BHP, Codelco, las grandes mineras, tienen sus contratistas y le dicen, tengo este tremendo proyecto, necesito que me lo hagas. El otro dice, sí, voy, ahí veo cómo me consigo la plata. Y va finalmente a los bancos, que hoy día están más restrictivos, y como no pueden entrar a los bancos, van a los fondos de deuda privada. Entonces, antes se daba el tema de que no había tanta actividad en la minería, por lo tanto, estas empresas que vienen justo después de las grandes mineras, no tenían necesidad de ir a los fondos de deuda privada para ir prestados. Hoy día sí tienen la necesidad, pero no porque estén con el agua hasta el cuello ni nada, sino porque tienen una cantidad de proyectos enormes que hoy día necesitan ser financiados. Eso es una súper buen síntoma y es un nuevo, yo te diría, sector que antes no habíamos visto y es súper lucrativo, es un sector, digamos, al cual están apostando. sí, pero es un sector que está tremendamente regulado, que tiene varias certificaciones. La mayoría de las empresas que trabajan en la minería tienen certificaciones, tienen gobiernos corporativos súper desarrollados, tienen manuales de continuidad de negocio, etc. Entonces Yo no esperaría cuando habla de contratistas, dice el contratista más informal que tiene un par de camiones. No. Todo el cuento, ¿ah? Pues no, o sea, estas son empresas, son enormes, o sea, son camiones, la maquinaria de la minería es carísima. O sea, grúas de $5 millones, cosas. Necesitan financiarse. Sí. Pero ahí me imagino que ustedes ven la oportunidad porque, bueno, el cliente que tienen es BHP, Codelco, quien sea, ¿no? Exactamente, y tú ves el contrato que, digamos, dice, oye, te voy a pagar todo tanto en los próximos tantos años. Y ese lo ocupan como garantía. Ese lo ocupas como colateral. Como colateral. Claro, pueden haber varias maneras de ocupar colateral, pero eso puede ser una de las maneras. ¿Qué otros sectores? Hablaste Hoy de día- la minería. ¿Cuánto están ponderando en la minería? Minería, hoy día ningún sector representa más de un 30% de los portafolios de nosotros, ¿no? Eso es súper importante. Por políticas de política de diversificación. Okay. Sí. Otro sector que hoy día también se está viendo más animado que antes es el sector también retail. Retail. Sí. O sea, también estamos viendo de que hay... no lo hubiese esperado, ¿eh? No, nosotros tampoco, pero sí se ven varias empresas que no tienen que ver, digamos, con los grandes mandantes, o sea, Ripley, Falabella, etcétera, París, sino los que están abajo que le venden, digamos, a grandes tiendas, que sí están con proyectos de aumentar su capacidad y aumentar su catálogo, su mix de productos los próximos 3-4 años, y están hoy día pidiendo plata, no porque nuevamente viene el agua hasta el cuello, sino que porque están viendo finalmente proyectos de inversión para los próximos 3-4 años. Perfecto. ¿Y esos son los dos principales? Hoy día vemos, sí, ahí estoy tratando de ver porque me llama la atención que no me menciones tecnología, por ejemplo. Es que tecnología, por ejemplo, en Chile, que es una cuestión diferente a lo que pasa en Estados Unidos, tú ves poco, así como finalmente un SaaS, un Software as a Service, que te vaya a pedir plata para poder desarrollar algo. A mí personalmente no me ha tocado nunca. Perfecto. ¿Okay? O sea, sí pueden haber fintech. Oye, ¿sabes que tengo una empresa que le hace créditos a pymes con una plataforma tecnológica tremenda? Ahí puede estar la oportunidad. Ahí puede estar la oportunidad. O si hago transferencias. Decir un Global 660. Podría ser a futuro. Claro, hago transferencias con tecnología. Pero software puro y duro, no así, por ejemplo. ¿Y empresas chilenas que quieran construir data center o se ven mucho más porque Chile va a ser, por lo que he leído también, un polo gracias a las energías renovables que tenemos, sí, y a las zonas geográficas? Está entrando mucha inversión, o sea, en Chile y con la disminución también de la permisología, ¿no? Se está flexibilizando un poco ese tema para las nuevas inversiones. Entonces, ¿son la mayoría extranjeras o también vemos alguna posible oportunidad a futuro con empresas chilenas que requieran de esta deuda privada?
Sí, a ver, con respecto Podría ser a futuro. a data center propiamente tal, a mí me ha tocado ver un caso de alguien que quería construir un data center, etcétera. Ahora, se da el caso de que la mayoría de los mandantes de los data centers son empresas no grandes, enormes, Ok. más grandes que el PIB de Chile. Ah, bueno. Entonces ahí tienes a Google, etcétera. Entonces Google va a decir, ¿por qué le voy a ir a pedir una tasa relativamente alta a un fondo de deuda privada en Chile si yo me puedo conseguir plata mucho más barata? Sí. Entonces, es difícil verlo en el mundo de los data centers. Ok. Es difícil verlo en el mundo del software. Si tú ves acá nuevamente, a mí me ha tocado ver SaaS, Software as a Service en Chile, etcétera. Y para bien o para mal, tú ves que son empresas de 3 o 4 jóvenes con un balance, Emprendedores. emprendedores, con un balance súper escuálido, pero con una idea tremenda. Y eso los comités de crédito en Chile te van a decir que no. Y en ese sentido, cuéntanos un poquito más cómo estructuran ustedes estos portafolios ya desde el punto de vista más técnico, cómo se estructura la deuda privada y qué ticket promedio están abarcando a Prox para Sí, poder incorporar a estos distintos proyectos en sus portafolios de deuda privada. Sí, perfecto. Primero tú tienes que partir como con las reglas básicas de la página 1 del de inversión. Ya. Que es la diversificación. O Diversificar. sea, tenéis que estar diversificados por sectores, diversificados por grupo económico, diversificados por dueños de empresas, etc. Eso es como número 1. 2, otra regla que en este mercado es, te diría de oro, casi de oro, es que todo tiene que ir con garantía. El mayor riesgo de la deuda privada no es que las tasas se suban o bajen en el mercado, etc. Es el default, es el riesgo de crédito. Es el riesgo de crédito. El riesgo de no pago, en el fondo. Exactamente. La morosidad. Exactamente. ¿Y tú cómo mitigas eso? Pidiendo garantía. Y pidiendo garantía por un valor mayor al que tú finalmente restas, Perfecto. básicamente. Y me imagino que también la capacidad de llevarlo a la liquidez, qué tan líquidos son, también es un factor preponderante. Exactamente. Entonces, ¿cómo se estructuran los portafolios? Diversificados, con garantía y con tickets que van desde los 1,5, 1 millón de dólares hasta 5, 6, 7, 8 millones de dólares. Es raro ver en un fondo un ticket de 20, 30 millones de dólares en un fondo que una posición finalmente representa un 20% del portafolio. Difícil. Perfecto, Dani. Oye, Dani, teniendo claro esto, tenemos muchos CFO mirando, gente que está dueña de empresas, que está involucrada. Hoy día, lo hemos dicho en los distintos episodios, el 90% de las empresas o más tienen o las personas incluso, tienen ya algún grado de exposición al tipo de cambio. Sí. ¿Ya? Empresas que, desde lo más mínimo, no estoy hablando de importadora, exportadora, empresas que invierten en fondos de inversión, tus mismos fondos de deuda privada, etcétera, empresas que pagan una publicidad o algún freelance, tienen algún grado de exposición. ¿Qué les recomendarías hoy día a estas empresas desde el punto de vista de mirar o de tomar algunas estrategias para poder diversificar de mejor forma el riesgo que existe? Sí, acá yo creo que dentro de lo que me ha tocado ver en los últimos 4 años de deuda privada, hay empresas que te van a pedir plata, que están las empresas que le piden plata porque necesitan hacer nuevos proyectos y están con un hype, que son las que tú más querés prestarle, básicamente. Exacto. También existen las empresas que están complicadas y necesitan plata para poder seguir funcionando y tuvieron un mal pasar y tuvieron una mala decisión. Que son muchas. Que son muchas. Y todas las empresas, bueno, también soy emprendedor, pasamos por muy malas decisiones. ¿Ah? Puede pasar. Y hay que pagar las consecuencias de eso. Exactamente. Y lo que nos dimos cuenta es que después de la pandemia, en donde el tipo de cambio llegó a 1000, había mucha empresa, como tú acabas de decir, que tiene exposición al tipo de cambio y que nunca tomó ningún tipo de resguardo. ¿Cachai? ¿Cuáles son esos resguardos que podría tener? Puedes tomar perfectamente hoy día en cualquier banco, en cualquier corredora, no sé si Global tiene el producto, pero tomar algún tipo de cobertura cambiaria. Forward. Bueno, Global en ese sentido swap, tiene cuentas en dólares donde puede mitigar el riesgo deflacionario que tiene el CLP con respecto al dólar, recibir intereses diarios. Todo eso. Yo creo que eso hoy día es importantísimo. O sea, todas las empresas que están expuestas al tipo de cambio de alguna u otra forma no pueden pensar que en los próximos 10 años el tipo de cambio se va a mantener
en estos 700, ya sea si tienes activos o tienes deuda en dólares. O sea, si tienes deuda en dólares, ve que Con mayor razón. pon una planilla y ponle el tipo de cambio desde que seas 900 hoy día ponle 1600. Oye, pero No sé, de nuevo, exagerado. acuérdate, Es mejor exagerar, es mejor exagerar y ver qué es lo que podría pasar en tu empresa si pasa eso. porque eso finalmente afecta a los márgenes y muchas veces uno lo ve en la última línea del estado de resultados como ajuste por tipo de cambio y al final yo recuerdo como importador que eso me pegaba harto cuando tenía un dólar en pandemia que se me veía O sea, pesos. O sea, sin ir más lejos, año 2010, tipo de cambio 2011, tipo de cambio 450 pesos. ¿Ya? Ahí tú, si tú le dices a alguien, oye, a una simulación y ponte el dólar en 1000 y ve qué te pasa. Es increíble, exagerado. 10 años después está. exacto. Eso. Y eso perfectamente podría estar en 1000 en un par de meses más. O sea, Exactamente. hoy día los mercados están tan apalancados, ¿no? Exactamente. Que puede subir la volatilidad, puede subir el peso. Hay 80 pesos más. de 1000, hay 80 pesos. Exacto. Oye, Dani, se nos acaba el tiempo. Nos podríamos dejar un espacio para un par de preguntas. Yo me llevo 4 puntos importantes antes como conclusión, antes de entrar a esas preguntas. Creo que primero, el escenario actual existe muchísima volatilidad y por eso es súper importante. Hablamos mucho de diversificar. ¿Ah? Las empresas tienen que diversificar, ya sea tomando instrumentos de cobertura de tipo de cambio, refugiándose en monedas más duras que la local, que puede ser el dólar, incluso el euro, bueno, dependiendo de la exposición que tenga. Si tengo necesidad de ir a deuda, ¿no? Como empresa, deuda privada, deuda pública, etcétera, es importante también, no por tener solamente la necesidad de levantar plata para financiar un proyecto, etcétera, pagar cualquier tasa, ¿no? Es importante ver qué hay en el mercado, ¿no? Y ver que me convenga también y no comprometerme en una tasa muy alta. Tercero, hoy el 95, 97% o más del 90% de las empresas tienen exposición al tipo de cambio de alguna forma u otra. Y cuarto, es importante ver herramientas que existen a la mano, no solamente bancarias, sino que herramientas como Global 66, que te da cuentas en dólares, que te pagan intereses, y bueno, y así. Dani, ¿algún mensaje final que te gustaría dejarnos antes de entrar a un par de preguntitas que tenemos por ahí? ¿No? ¿Vamos cerrando? ¿Sí? ¿No? ¿Vamos cerrando por tiempo? Bueno, no alcanzamos a hacer las preguntas. Esta vez nos pasamos, nos embalamos, pero bueno, todas las preguntas que van quedando ahí en el chat las podemos responder posteriormente. Queríamos darle las gracias a Dani Soto, que sabemos que es un hombre muy ocupado y se tiene que ir corriendo de vuelta a Sura. ¿Dónde están las oficinas? Así que también agradeciendo a Sura por dejar a Dani venir a Global 66 y esperamos, bueno, el próximo episodio seguir hablando, profundizando sobre los mercados, hablando del dólar y teniendo invitados de la escala de Dani para poder ofrecerle a usted información de calidad. Así que muchas gracias por el espacio de hoy, muchas gracias Dani por pasarte y nos estamos viendo en el próximo episodio de Global Talks. No olviden de suscribirse a nuestro newsletter semanal donde pueden ver de forma mucho más extendida los análisis que hacemos con respecto al dólar y los mercados financieros. Así que sin más que agregar, nos alargamos. Muchas gracias por su tiempo y por quedarse en este episodio de hoy. Adiós. Chao, chao.